nuestras vidas. Ahorita que estaba cantando a Dios, se me vino una idea de una plática que tuve esta semana con un amigo que aprecio mucho, y eso va alineado con lo que tengo preparado, lo que Dios puso en mi corazón para preparar, para que su pueblo, para que todos escuchemos la palabra de Dios. Y este amigo me comentaba, me decía: Gerardo, es triste que la mayoría o muchas de las personas que vamos a las iglesias, que nos decimos cristianos, no sabemos escuchar la voz de Dios. Buscamos a Dios, pero no sabemos escuchar su voz. Esta semana, al inicio de la semana, antes de preparar esta predicación, yo me arrodillé ante el Señor y yo le dije: Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero entender tu palabra, quiero profundizar en ella y hallar esa enseñanza que tú tienes para mí. La Biblia es un libro maravilloso, pero es un libro maravilloso porque Dios lo escribió, y lo escribió para sus hijos, para su pueblo, para que todos aprendamos de él. Y ahorita se me vino precisamente a la mente este pasaje de la Biblia, que era el que platicaba mi amigo. Y antes de hacer una oración, yo le pido que escuche. Está un poquito largo, pero vea cómo este joven Samuel vivía en la casa de Dios, en el templo. Estaba siendo preparado para ser un siervo de Dios, un profeta. Llegó a ser el profeta más grande. Dice la Biblia que desde Dante hasta Berseba, de los límites de Israel, dice el Señor que Él nunca dejó caer una voz, una palabra de su boca, que Él siempre lo respaldó. Pero mire cómo empezó Samuel. ¿Cuántos Samueles en esta etapa puede haber en este lugar? Dice Primera de Samuel capítulo 3: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó y le dijo: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Respondió: vuelve a la cama. Y ahí va Samuel otra vez a la cama. Samuel todavía, fíjese lo que dice aquí, esto tocó mi corazón. Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos cada semana, vamos a las células, oramos y no conocemos a Dios? Samuel no conocía a Dios. Dice: porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Fíjese cómo esa historia de este joven Samuel puede ser la historia de algunos o muchos de nosotros. Vamos a pedirle qué le parece a Dios. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor en esta mañana que Él sea quien nos hable? Que ese mensaje que Él tiene para su pueblo llegue
hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Que Él nos enseñe las cosas que hay que corregir en nuestra vida, las cosas que hay que cambiar, las cosas que Él quiere que hagamos. Yo a veces cuando vienen situaciones a mi vida, el otro día le decía a Emilú, ¿cómo me gustaría tener un teléfono, levantarlo y hablarle al Señor y preguntarle qué hacer en situaciones que son bien difíciles? ¿Y sabe qué? Lo podemos hacer. Ir a nuestras rodillas, abrir su palabra y encontrar en ella la voluntad para nuestras vidas. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Padre Santo, en esta mañana reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón necesitado de ti, Señor. Te pedimos humildemente, Padre, que tu presencia se manifieste en este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Te lo pido humildemente, Señor, llena este lugar y toca cada corazón, Señor. Trae una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú quites toda palabra de mi boca. ¿Quién soy yo, Padre? No soy nadie, Padre, pero tú me has puesto aquí. Te pido que tú me uses, Señor, y que la palabra que sea compartida sea de bendición para tu pueblo y que traiga mucho fruto para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos por favor, Señor, y te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, leyendo la palabra de Dios, Dios tocó mi corazón cuando leí el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Esta parte de la Biblia nos da una clara explicación de cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre? Generalmente, siempre que hablamos del Espíritu Santo, nos enfocamos en cuáles son los dones espirituales, cuáles son esos dones con los cuales Dios nos equipa. Y hablamos del don de sanidad, el don de lenguas, este don, el otro don. Dones que Dios le da a sus hijos para que nosotros los pongamos en práctica, para que la obra de Dios crezca. Pero el día de hoy yo quiero estudiar, compartir lo que dice su palabra, lo que dice la palabra de Dios, de cuál es la obra del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 16, versículos del 5 al 7, Dios nos da una clara explicación de cuál es la obra del Espíritu Santo en el mundo, en la vida del hombre y en la vida de cada uno de nosotros. Es muy importante el que podamos entender, porque el Espíritu Santo es Dios mismo que viene a vivir en el corazón de cada hombre que lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Dice el capítulo 16, versículos del 5 al 7. El título dice la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 5 nos dice, acompáñeme a leerlo. Dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Cuando el Señor Jesús platicaba con sus discípulos y ya estaba próximo el tiempo de que Él se fuera, sus discípulos se entristecían mucho y le decían, Señor, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar? Y aquí en estos versículos Él les decía, me tengo que ir, pero cuando yo me vaya, yo les voy a mandar un abogado defensor, les voy a mandar un consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo para que no solamente esté yo con ustedes, sino que yo pueda estar en cada corazón. ¿En cada corazón de quién? Como decíamos ahorita, de aquellos que han recibido, de aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo. Es en ese lugar donde el Espíritu Santo quiere morar, en el corazón de cada creyente. Y el Espíritu Santo dice en este versículo que
nos defiende, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ya que Él es nuestro abogado. ¿Y sabe usted que el Espíritu Santo es el mejor abogado que pueda haber en este mundo? Nosotros algún día llegaremos a la presencia de Dios y dice la Biblia que vamos a ser juzgados de todas aquellas cosas que hicimos, pero también aquellas cosas que dejamos de hacer. Y a mí me da mucha tranquilidad y mucho gozo el saber que el día que yo esté delante de ese juicio que voy a tener delante de Dios, el mejor abogado va a estar llevando mi caso. Un abogado que dio su vida por mí, que derramó hasta la última gota de sangre por mí en la cruz del Calvario para pagar por todos aquellos pecados que he hecho y que voy a hacer. Esa es la función del Espíritu Santo, ser abogado. Pero el versículo 8, y aquí es donde vamos a centrar esta predicación, esta plática, en el capítulo 16, versículo 8, acompáñenme por favor con la vista. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo ya vino y se manifestó, lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Hay tres funciones o tres cosas que va a hacer el Espíritu Santo en este mundo. Número 1, va a convencer al mundo de pecado. Número 2, va a convencer al mundo de la justicia de Dios. Y número 3, va a convencer al mundo del juicio que viene. Número 1, quisiera ir viéndolos y desglosándolos de uno por uno. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué dice? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Primero que nada, tenemos que entender qué es pecado. Podemos entender a través de la palabra de Dios que pecado es no creer en Jesús. Cuando nosotros rechazamos y no creemos en Jesús, cuando nosotros no lo recibimos, ese es el pecado más grande, porque ese pecado nos va a llevar directo a la condenación. Juan capítulo 16, versículo 9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Siempre Dios está buscando que el hombre se arrepienta. Tan sencillo como que siempre Dios está poniendo personas a nuestro alrededor que nos hablen, que nos digan, ¿sí?, acerca del amor de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces tenemos un corazón duro para recibir una invitación, para recibir la palabra de Dios, y estamos negados y no queremos tener ninguna relación con Dios. Sí queremos cumplir con una religión, ir a la iglesia, pero en realidad no tenemos una relación con Cristo. Entonces el primer pecado es que no creamos en Jesús. Segundo, es pecado el no creerle a Jesús. Puede ser que muchos de nosotros ya creímos en Jesús y probablemente por eso ha estado usted aquí en esta mañana. Tú ya creíste en Jesús y Cristo está en tu corazón, pero puede ser que hasta el día de hoy tú no le creas a Jesús. Hebreos 11:6 nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe primero y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Primero que nada tenemos que confiar, tenemos que creer que Dios existe. Pero segundo, tenemos que buscar a nuestro Dios con sinceridad. Es por falta de fe que actuamos por nuestra cuenta, y eso nos lleva a equivocarnos y pecar contra Dios. ¿Cuántas veces no estamos enfrente de una situación y hay dudas que vienen a nosotros y dicen, ¿cómo lo haré? ¿Lo haré de esta manera? ¿Lo haré de esta otra manera? Pero la Biblia dice que lo debo hacer de esta manera. Pero nosotros decimos, no, se me hace que si lo hago así, voy a perder, no la voy a ganar, no voy a ganar ese contrato. Ahorita que estábamos en la reunión de oración, comentaba por ahí un compañero, un amigo, y decía, híjole,
estoy a punto de ganar un contrato, pero cuando voy a ese contrato, cuando voy a tratar de ganar ese negocio, me dicen, te tienes que compartir aquello que tienes. Y yo sé que Dios no quiere que haga eso. Le digo, así es. Le digo, si no ganas ese contrato, Dios te va a dar un contrato mejor. Pero a veces nuestra falta de fe hace que rompamos, ¿sí?, las reglas que Dios tiene para nosotros en su santa palabra. Y es por falta de fe que desobedecemos y por eso pecamos contra Dios, nos equivocamos y traemos una consecuencia a nuestra vida. Por eso es importante, muy importante, como fundamento de cada cristiano, que tengamos fe, que le creamos a Dios lo que dice en su palabra. Tenemos que creer que Dios tiene bendiciones, cuidado y amor por sus hijos. Tenemos que dejar las preocupaciones a un lado. La Biblia nos habla que Él nos guarda, que Él nos quiere prosperar, que Él tiene un amor grande por nosotros, pero a veces nosotros queremos ayudarle a Dios y lo único que hacemos es hacer que el problema se haga más grande. Y después venimos al Señor, Señor, me equivoqué. Y el Señor con todo amor nos levanta. Pero podíamos haber evitado ese problema, podíamos haber evitado esa equivocación. Pero nuestra falta de fe nos hace tomar decisiones diferentes. Eso es pecado, porque trae una condenación a nuestra vida. Pecado es no obedecer a Jesús. Juan 14, 23 y 24 nos dice: Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Cuántos de aquí amamos a Dios? Levanten su mano. ¿De veras? ¿De veras amamos a Dios? Baje su mano. ¿En realidad amamos a Dios? Bueno, la Biblia dice que todos los que amen a Dios harán o haremos lo que Él diga. Tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Por qué tenemos que ser obedientes a Dios? Sencillamente porque le amamos. No porque Él nos vaya a dar, no porque Él nos vaya a prosperar. Ese es el resultado. Pero tenemos que obedecer a Dios por amor. Por eso dice el libro de los Salmos, decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir cuando David decía, en mi corazón he guardado tus dichos? Señor, el corazón nos habla de amor. Decía, Señor, en mi corazón, por amor, guardo tu palabra en mi corazón y por eso te obedezco, porque te amo. ¿Por qué obedecemos nosotros a Dios? ¿Por amor o por miedo? ¿De qué está? No, allá está el Señor arriba así con una vara, ¿verdad?, esperando a ver en qué me equivoco. Tómala. ¿Por qué haces eso? No. Tenemos un Dios grande, un Dios amoroso, un Dios que está listo para bendecir a sus hijos, pero tenemos que entender que obedecemos a Dios por amor. Y luego dice la otra parte del versículo, dice, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Dice, el que no me ama, sencillamente, dice Jesús, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les acabo de decir, lo que les hablo, proviene del Padre, quien me envió. El mensaje de Jesús es claro. Tenemos que obedecer a Dios por amor. La desobediencia se llama pecado. La desobediencia a las reglas, al manual de la vida que Jesús nos dejó en la Biblia, en la palabra de Dios, se llama pecado y trae consecuencias. ¿Y saben qué? Es función del Espíritu Santo convencernos y hablarnos. En alguna situación de tu vida donde estás así y dices, voy a hacer esto, y sabes que está muy mal, de repente empiezas a escuchar una vocecita por ahí que te dice, no lo hagas, no lo hagas, te vas a equivocar, no está bien. Y luego abres la palabra y dices, y exactamente lo que, no, Señor. Y luego todavía vas y buscas un amigo de la iglesia, ¿verdad? Y le dices, oye, ¿cómo ves? Si hago esto está mal. Oye, ya sentiste en tu corazón que no está bien.
Ya fuiste a leer a la palabra y te diste que no está bien y todavía estás buscando en otra persona que te diga que estás bien para ir a hacerlo. Realmente Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Tenemos que buscar agudizar el oído espiritual, así como Samuel, que cuando hablaba Dios, él creía que era Elí, hasta que Elí le dijo: no, no soy yo, aprende a escuchar la voz de Dios. Y en un momento de su vida, Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Y el escuchar la voz de Dios y obedecer las reglas de Dios lo hizo ser el profeta más grande que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Un hombre verdaderamente, un hombre de Dios. Dios quiere que nosotros no nos equivoquemos, que no pequemos contra Él, porque Él nos ama. Él quiere darte de sus bendiciones, ¿sí? Y para nosotros es muy fácil caer a veces. No tomamos en cuenta, no escuchamos la voz de Dios, del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Segundo, el Espíritu Santo convence al mundo de la justicia de Dios. ¿De qué se trata esto? El Espíritu Santo convence al mundo de la justicia de Dios. Mire, el Espíritu Santo nos enseña que Dios es un Dios bueno, ¿sí? Dígame, ¿a quién no le gusta esa parte? Cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos que Dios es bueno, a todos nos gusta. Pero cuando hablamos de que Dios también es un Dios justo, como que a algunos ya no nos empieza a gustar tanto, ¿sí? Pero el que Dios sea un Dios justo no quiere decir que Dios no sea bueno, ¿sí? El Salmo 145, versículo 17, nos enseña precisamente acerca de esto. Dice: el Señor es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Yo no sé ustedes, pero en el mundo real, si usted quiere llevar esta situación al mundo real, podemos pensar en los jueces, ¿sí? Los jueces que son los encargados de juzgar si las situaciones civiles o penales son correctas o no son correctas en los juicios. Y yo le quiero decir que yo conozco jueces que son en realidad buenos hombres, que son personas que siempre buscan la verdad o lo más justo en un caso para dar un veredicto positivo, ¿sí? Pero a veces ellos juzgando y aún haciendo su máximo esfuerzo, ¿sí? Cuando van a una persona, vamos a pensar en Estados Unidos, ¿sí? Hay un juez que es justo, un hombre honesto, un hombre que estudia un caso y él está en un estado, vamos a pensar en el estado de Texas, donde la pena de muerte está en la Constitución, está en la ley. Y llega una persona y ha hecho toda clase de mal y hay un jurado y este jurado presenta las pruebas, los ambos abogados, ¿sí? Y este hombre se decide que va a la silla eléctrica. El juez dice: pues después que me han presentado, ¿sí?, todos los alegatos, todas las pruebas, este hombre, según la ley, tiene que ir a la silla eléctrica y ese hombre va a morir. Le hago una pregunta: ¿ese juez es un juez malo? ¿Es un juez malo porque mandó un hombre a la silla eléctrica? No tiene nada que ver. Él está cumpliendo la ley de ese estado, ¿sí? Él está analizando, está haciendo su mejor esfuerzo. De la misma manera, cuando Dios nos pone reglas para la vida, cuando Él nos dice qué hacer y qué no debemos de hacer, a veces decimos: híjole, hice esto que está bien mal, pero Diosito es bien bueno, no me va a hacer nada. Para empezar, nunca diga Diosito, ni de cariño, porque nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande y poderoso, el Dios del cielo, de la tierra y del universo.
Y yo le quiero decir que Dios es amor y que Dios ama a sus hijos, tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted. Pero cuando usted desobedece las leyes de Dios, cuando yo desobedezco, ¿sí?, Dios es justo. Y eso no le quita lo bueno. Dios es justo con sus hijos para premiarlos cuando son obedientes. Cuando usted obedece la ley de Dios y hace lo que dice su palabra, usted, delante de un juez justo que es Dios, va a recibir bendición. La justicia es un atributo de Dios. Dios es santo. Ese es un atributo de Dios. Dios es omnipresente. Él está aquí y está en China, donde su nombre está siendo alabado en este momento en una congregación. Dios es omnipotente. Él todo lo puede, ¿sí? Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero también Dios es un Dios justo. Y al ser un atributo de Dios la justicia, cuando usted rompe las leyes de Dios o las obedece, usted va a cosechar lo que siembra. Yo le quiero decir que nosotros en muchas ocasiones permitimos grietas en nuestras vidas. Grietas en nuestras vidas. Y el enemigo entra con una vía libre a su vida, a su casa. Y le digo algo, Dios no las va a cerrar, porque usted las está abriendo. Decía, cuando estaba preparando el tema, le platicaba a Lino y me dice, fíjate que yo escuché una predicación de Dante Gebel donde decía que cuando tú estás en control de tu casa como sacerdote, como hombre de tu casa, dice que cuando tú te entregas al Señor, cuando tú estás viviendo y entregándote a Él, obedeciendo su palabra en una vida santa, es como si empezaras a pintar toda tu casa de blanco. Primero la